For the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. Bien, en esta oportunidad se hablará acerca del libro de la selva, una obra escrita por Rudyard Kipling, publicada por primera vez en 1894. Esta obra maestra del autor británico sumerge a nosotros como lectores en un encantador viaje donde la selva se convierte en el escenario mágico y simbólico, ¿no? Donde se va a tratar y se va a abordar todo el contexto que se va a hablar durante el relato o en la lectura de la obra. A través de la experiencia de Mowgli, este personaje es un niño que al inicio es criado por lobos y Kipling acá teje una narrativa relacionada con figuras literarias, tanto metáforas y diversidad, entre otras, ¿no? Explorando las complejidades esenciales de la humanidad, relaciones sociales y la conexión más que todo con la naturaleza, ¿no? La selva, más allá de un entorno, se convierte en un símbolo vibrante, en este caso, de la dualidad entre lo salvaje y lo civilizado, lo instinto y lo cultural, por así decirlo, ¿no? Son términos que se asemejan en este contexto. Los personajes tienen diversidad de accionarios, ¿no? Cada uno de ellos desempeña un papel muy importante en su participación dentro de esta obra, y lo cual ayuda a entender y poder interpretar, ¿no?, la situación en este contexto. A medida de que vamos leyendo el libro de la selva, descubrimos que no solo es un conjunto de relatos cautivadores, ¿no?, sino que también esta obra literaria nos invita a la reflexión sobre la identidad, la convivencia, la relación entre la humanidad y el entorno. Es decir, en este contexto que se habla, buscando el significado quizá de que han perdurado a lo largo del tiempo, ¿no?, convirtiéndonos esta obra en una fuente eterna de inspiración, de reflexión para lectores de todas las edades, ¿no? En este caso es muy importante todo lo que menciono y lo que se va a hablar más adelante. Bien, tenemos acá que mencionar que la historia inicia con un niño abandonado en la selva, ¿no? En este caso es encontrado por dos lobos, ¿no? Estaban de salida en su momento donde ellos iban de caza a cazar para sobrevivir, obviamente, y es donde encuentran al niño, ¿no?, a Mowgli. Mowgli es llevado hacia su cueva, ¿no?, de los lobos, y inician una crítica de discusión de si deberían de criarlo o deberían regresarlo, ¿no?, donde lo habían encontrado, perdón. Y en este contexto, el líder es el quien delimita o el quien da el accionar en esa manada, ¿no? Tenían que deliberar, y en ese entonces, después de una reunión, Mowgli es aceptado en la manada, ¿no? En este capítulo se habla acerca de que después de haber encontrado a Mowgli, ellos se reúnen en la piedra, ¿no?, en la roca, donde deliberan si es que Mowgli se debería quedar o si es que Mowgli debería ser regresado al mundo humano, ¿no? Es ahí donde Shere Khan, es el tigre, es el quien es casi como si él fuera de su pertenencia, porque al momento que están en la reunión él llega y reclama a Mowgli como su presa, ¿no? Pero los lobos lo defienden porque ya es parte de la manada, y de acuerdo a las leyes de la selva o a las leyes de ellos, no es propiedad de él, y es defendido por la manada de los lobos en este caso. Shere Khan es el representante de la amenaza en este caso, ¿no? Más que todo hacia Mowgli. La presencia de Shere Khan plantea una tensión hacia los lobos, ¿no? Mowgli se da cuenta que su vida en la selva está marcada por desafíos y peligros de acuerdo a cómo va creciendo, ¿no? Mowgli empieza a entender el significado de la selva, de sus leyes, su vivencia y cómo él debería contextualizarse o relacionarse en ese entorno, ¿no?
Bien, hablando del sentido de pertenencia, acá Mowgli pasa por un reto, un desafío que todos los lobos en su iniciación tienen, ¿no? Deben hacer una carrera en donde pues ahí se ve si es que se quedan en la manada o de una u otra forma pertenecen a la manada o simplemente no tienen la aceptación de la manada en base a eso, ¿no? Y bueno, a medida que pues crece, existen personajes, ¿no?, como Baloo y Bagheera, que pues al inicio también se mencionan en la de Liberación en la Roca, donde pues Bagheera pues ofrece a cambio del niño una ofrenda, ¿no?, y lo cual le da pertenencia a Mowgli. A medida que Mowgli crece, Baloo, el oso, ¿no?, asume un papel de maestro, enseñándole sus habilidades esenciales para sobrevivir en la selva, ¿no? Bagheera también, por su parte, la pantera negra, también se convierte en su protectora, por así decirlo, a lo largo del capítulo. En este contexto se exploran las relaciones entre los diferentes animales, ¿no?, y su relación con el niño, la dinámica única de la sociedad en la selva en este contexto que se habla, ¿no? Estos capítulos nos sientan las bases para pues las futuras aventuras, por así decirlo, de Mowgli, ¿no?, marcando el inicio de una conexión especial entre la selva y sus habitantes. La historia también destaca, de acuerdo a cómo va avanzando, va redactando cómo crece la relación de Mowgli y la selva y en el contexto en el que está, ¿no? Viendo la diversidad y la lucha por la supervivencia en un entorno donde la ley de la selva gobierna en todo su esplendor, ¿no? Pero Shere Khan, como lo había mencionado, es un personaje quien no respeta, por así decirlo, las normas que se habían establecido por los habitantes de la selva en el contexto ya hablado. Acá Shere Khan quiere a toda costa tener a Mowgli, ¿no? Y es donde inicia una serie de persecuciones, de trampas, donde pues Mowgli se ve afectado, ¿no? Es ahí donde una parte donde pues Mowgli es capturado por una manada de monos, ¿no?, y es llevado hacia un templo. En el templo se encuentra un mono gigante donde pues a él es parte quizá de la captura de Mowgli, ¿no? Pero acá esto es salvada por Kaa, ¿no?, una pitón. Es un personaje recurrente en la historia involucrada a Mowgli, ¿no? Aunque Kaa puede ser peligrosa debido a su naturaleza depredadora, acá en la historia Kaa también desempeña roles importantes como ayudar a Mowgli, en este caso como lo vengo mencionando, ¿no?, y a sus amigos en las situaciones complicadas donde pues es capturado por los monos, pero Kaa los ayuda a escapar, ¿no?, y defiende a Mowgli en ese contexto, solo en ese momento, porque más adelante se va a venir nuevas situaciones donde también Kaa apoya a Mowgli y a sus amigos, ¿no? Kaa es conocida por su sabiduría, su astucia y su participación en la trama, que a menudo agrega elementos intrigantes a la narrativa de esta historia, ¿no? Kaa, por así decirlo, es conocedora de todo el pasado, ya que ella vio a los primeros hombres estar en la selva, ¿no?, por así decirlo, porque esa parte menciona al inicio de la obra. Pese a tener varias historias, habiendo hablado quizá una parte significativa del libro de la selva, bueno, no es toda, pero a partir de esta pues se viene ofreciendo una rica interpretación literaria. Más allá de haber hablado acerca de Mowgli, esta historia es parte del libro de la selva, de toda la narración de Rudyard Kipling. Existen más historias, ¿no?, sino que centrándonos en Mowgli, existen metáforas, símbolos que se relacionan, ¿no?, con la historia y con el contexto de la selva. Más allá de la interacción con todo lo hablado, se mencionan ciertos símbolos o significados que se le da a la selva como personaje principal, ¿no?, o como contexto principal, perdón. Bien, la metáfora de la selva, por así decirlo, la selva no es simplemente un escenario, sino
símbolo multifacético, ¿no? Representa la naturaleza, la sociedad humana, también el mundo exterior, fuera del individuo, fuera del mundo en el que nos rodeamos, ¿no? La vida en la selva refleja la complejidad de las relaciones humanas y la lucha por la supervivencia, fusionando lo salvaje y lo civilizado, ¿no? Bien, hablando al inicio de lo que mencioné, que Mowgli es criado por lobos, ¿no? Esta parte puede interpretarse como la parte de su evolución, ¿no? Desde la infancia hacia la madurez, simbolizando quizá el proceso de descubrimiento de la identidad entre Mowgli y la selva, ¿no? Integrándonos esos dos conceptos se van a relacionar porque dependiendo del uno al otro se va a desarrollar la historia, ¿no? También tenemos a la ley de la selva, lo que mencioné en parte de la historia. Esta parte pues es denominada como las reglas, ¿no? Dentro de los personajes que se mencionaron y en su relación con ellos, ¿no? También la exploración de los contextos diversos donde se desarrolla la obra, ¿no? Tanto los personajes como Shere Khan, el Mowgli, Bagheera, Kaa y Baloo, pues son personajes muy importantes, ya que pues apoyan al personaje a desarrollar el contexto que se viene hablando, ¿no? El libro de la selva pues se presta a una interpretación literaria profunda al explorar temas universales, en este caso por así decirlo, porque se habla de simbolismo en lo que estoy mencionando y una narrativa, ¿no? Kipling utiliza pues quizá la selva como un lienzo para reflexionar sobre la condición humana, la sociedad y la conexión que existe entre la naturaleza, proporcionándonos capas de significados que quizá pues son resonantes hoy en día y que pueden impactar al lector más que todo, ¿no? El libro de la selva pues representa un tesoro muy grande en la literatura, pues más allá de una simple lectura, a través de la experiencia de Mowgli, más por así decirlo, representa la existencia humana, las relaciones sociales y la conexión con la naturaleza, ¿no? Lo que se viene mencionando repercutidamente durante la mención que yo hago, o lo mencionaba. Mowgli toma decisiones, ¿no? En lo que se mencionan que son cruciales para el desarrollo de la conexión que hay entre los escenarios, ¿no? Y forja conexiones con los animales de la selva. Se revela también una profundidad de la dualidad humana y la conexión innata que hay entre los seres humanos y la naturaleza, ¿no? Esta obra concluye con Mowgli encontrando su lugar en la sociedad humana, ¿no? Es la parte final donde pero eso debido a las lecciones y experiencias de la selva recurrentes, lo que le da esa experiencia y esa sensación de quizá de pertenencia a un lugar, ¿no? La riqueza de la naturaleza y la vida salvaje junto con las lecciones morales que imparte la selva, resumidas en este libro de Kipling, pues dejan a nosotros como lectores una reflexión duradera sobre la realidad entre la humanidad y el entorno natural, ¿no? Por así decirlo, así como las verdaderas experiencias, ¿no? Quizás son relacionadas en el hoy en día porque más que todo variándose en la selva, ¿no? La selva es un lugar donde pues ha habido miles de historias y con unos similitud quizá de cuestiones, ¿no? Que se mencionan en la obra, pero todo en ese contexto. Bueno, y eso ha sido todo. Espero haya sido un complemento a la obra El libro de la selva de Rudyard Kipling.